Ucrania. Por si se lo perdieron, después búsquenlo en YouTube, lo vamos a subir a nuestras redes. El testimonio de dos argentinos que escaparon de Ucrania, estaban trabajando allí, están ahora en Polonia, del otro lado de la frontera, ahí nomás, y nos contaban esta escena dramática que vivieron ellos, en donde familias ucranianas escapaban y en la frontera se los detiene y al varón no se lo deja ir porque tiene que volver a combatir. O sea, esto de están repartiendo armas entre los habitantes es así, o al menos ese es el plan. Eso nos contaba una pareja, insisto, de argentinos que ahora están sanos y salvos en Polonia, aunque quieren seguir escapando hacia el oeste. Eso nos sirvió mucho para entender, insisto, ¿no?, con la fuerza de los primeros planos, qué es lo que está pasando en Ucrania. Por supuesto que también nos serviría tener un análisis más geopolítico de la cuestión, sobre todo para saber ¿cómo sigue esta cuestión? Se lo vamos a preguntar a Ramón Paredes, que es analista internacional. Buen día, Ramón, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Vos sabés que esta pareja de argentinos nos contaba lo que, bueno, me es una sensación de todos, ¿no? Que no íbamos a llegar al punto en donde estamos ahora. Esta amenaza constante, ¿no?, que se hablaba de una hipótesis de conflicto, una posible invasión, sonaba tan lejano y empezó el lunes y hoy es viernes y ya los tanques rusos hoy van a llegar a Kiev. ¿Cómo puede llegar a seguir esto? Mira, naturalmente no quiero contradecirte, entiendo que la sociedad es una civil sensación, gente... ¿no? Yo entiendo que era una hipótesis posible, pero digo, lo rápido que fue todo. Sí, por supuesto, pero esta es una guerra que arrancó explícitamente en el 2014, Sí. En realidad arrancó como un conflicto armado y viene a solucionar o a resolver o a intentar resolver en términos militares, que nunca, quiero aclarar, es una respuesta humana. La guerra es un horror, es un acto de irracionalidad, pero es una realidad también en el planeta. Viene a resolver, como te decía, lo que fue la disolución de la Unión Soviética. Y para no irme tan atrás, te quiero comentar que en enero del 2021 hubo un movimiento de tropas muy grande que pasó desapercibido naturalmente por la sociedad en general, que fue un poco el preludio para los que seguimos estos temas en términos internacionales y militares de lo que podía hacer Rusia ahora. Naturalmente, quizás se esperaba un conflicto armado en la parte del Donbass, y sí, yo creo que a los analistas nos ha sorprendido un poco el tipo de guerra que está haciendo Rusia. Ya no es un conflicto armado, como se podía esperar, es decir, que Rusia avanzara por la parte del Donbass para intentar obtener el territorio completo del Oblast, que se llama justamente Donbass, ¿no? Sino que es una guerra local. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Rusia abrió frentes, obviamente, para usar su superioridad militar evidente en toda la línea de frontera de Ucrania. Es decir, vimos ataques, estamos viendo, porque está pasando ahora, ¿no?, por el norte de Bielorrusia y desembarcos anfibios por la península de Crimea. Sí. Y una de las cosas que está sorprendiendo, es decir, la forma de hacer la guerra rusa es una guerra total. De esto ya no cabe duda y es una certidumbre que tenemos todos. Sí. Y una de las cosas que está sorprendiendo es la velocidad con la que están pasando las cosas. Ahora, Ramón, y la otra cosa que sorprende, no a vos que venís siguiendo el conflicto día a día desde hace años, pero como el público que nos ve no es justamente gente que está día a día siguiendo esto, otra cosa que llama la atención es esto de la paradoja que está viviendo Ucrania, porque quizás la gota que rebalsó el vaso, hay mil motivos por los cuales esto desembocó de esta manera, ¿no? Pero uno principal fue la intención del presidente y de gran parte del pueblo ucraniano, en un país que está dividido, ya lo sabemos, de unirse a la OTAN. Que en los papeles todavía no hay nada de eso, pero bueno, ya la sola intención era la línea roja que no tenía que cruzar desde el punto de vista de Moscú. Entonces la paradoja es, esto termina desencadenándose porque Ucrania quería pertenecer, o el presidente quería pertenecer a la OTAN, pero como todavía no pertenece, ningún país está enviando tropas para defender a Ucrania. En todo caso, Estados Unidos es muy gracioso, bueno, paradójico, de gracioso no tiene nada, sí envía tropas a Estonia, Lituania, Polonia, todos países que están alrededor de Ucrania y que pertenecen a la OTAN como para que, bueno, no llegue hasta ahí. Pero Ucrania está solito en esto. Coincido en lo que decís. Técnicamente esto se llama un ataque preventivo defensivo. Para explicar justamente, como decís, a lo que nos están mirando es
te ataco primero para que vos no consigas superioridad, para que te transformes en un problema de seguridad para mi frontera. Sí, ese es el punto de vista de Moscú, sería. ¿No? Exactamente, Claro. ese es el razonamiento que explica uno necesita un casus belli para entrar en la guerra en el sistema internacional. Eso es el razonamiento que esgrime Moscú para atacar Ucrania. Y Occidente dice que ahora, esto no era necesario porque no había ninguna hipótesis de conflicto. Pero bueno, ahí están estos dos puntos de vista, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que Rusia le dice, cuando la Unión Soviética cae, la OTAN tenía 16 miembros y hoy tiene 27. Y estos 11 que faltan son 11 repúblicas ex-soviéticas mías que vos fuiste convenciendo. Ahora, déjame introducir un elemento que me parece aleccionador para la Argentina. En Estonia, por ejemplo, se está hablando de desrusificación. Estonia sí forma parte de la OTAN y era un país, una república ex-soviética. Y Rusia habla, especialmente Putin, habla de desnazificación. Es decir, en realidad lo que estamos observando es la resolución de un problema étnico, de construcción de la identidad nacional de forma violenta. ¿Se entiende? ¿Y por qué digo que es una lección para la Argentina? Porque es muy preocupante cuando se escucha a algún dirigente local querer jugar a la política internacional hablando de Mendoexid o esta región se tiene que separar o en tal lugar somos mejores que otros. Y lo digo sin distinción de fuerza política. Digo, en la arena internacional hay que entender que el sistema es anárquico y que es muy importante construir una identidad nacional que una al país, que una a todas las fuerzas, que una la sensación de sentirse hermanado. Porque después pasan estas cosas. Hay potencias que reclaman territorios en función de poblaciones que se sienten parte de otra cosa. Claro. Y ahí yo creo que hay tener una fuerza militar impresionante. Los últimos 10 años Rusia ha reconstruido su ejército después de la guerra en Georgia en 2008 a una velocidad descomunal. Ha mejorado mucho, lo estamos viendo ahora mientras hablamos. Ahora, lo que no ha podido construir es lo que se denomina un soft power, un poder blando, algo que enamore. Esto es, la gente lo entiende de una forma muy sencilla. ¿Por qué todas las 6 repúblicas soviéticas quieren estar del lado de Occidente? En términos culturales me refiero. Te doy un ejemplo. Cuando cae la Unión Soviética en Georgia, que es donde nace Stalin, entre el 95 y 99% de la sociedad se sentía prorruso. Quería, culturalmente, tenía una república independiente, pero se sentía hermanado con las culturas rusas. Sí. En este momento eso no supera ni el 10%, según las últimas encuestas. Sí. Y yo creo que la sociología marca el destino de esta guerra. Después hay variantes de geopolítica y hay que entender que en el sistema internacional los estados defienden intereses nacionales. No hay buenos ni malos, son intereses nacionales. Se está reconfigurando el mundo desde que no se reconfiguraba desde la caída después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto es muy importante para la Argentina y no tenemos que equivocar la prognosis, el análisis futuro para saber bien dónde vamos a quedar parados. Por ejemplo, en el aumento del trigo. Digo, entre Ucrania y Rusia se produce y se exporta el 30% del trigo global. La Argentina tiene que entender bien el mundo que se va a configurar a partir de ahora para poder ubicarse en función de sus intereses nacionales, ¿no? Clarísimo, Ramón. Nos sirve mucho. Son todos puntos de vista que suman a la discusión para entender lo que está pasando. Gracias por tu tiempo. Bueno, cuando quieran. Bueno, muy amable. Y respecto a esto último que contaba Ramón Paredes, bueno, vamos a hablar a la vuelta, ¿no? Las consecuencias económicas.